Imagina esto. 25 de noviembre de 2025 y la NASA de repente deja de comunicarse por radio sobre la trayectoria descontrolada del cometa 3 y Atlas. Pequeños ajustes que desafían la gravedad, rumores de que HAARP mueve los hilos desde las sombras, mientras las élites se apresuran a ocultar la verdad antes de que el mundo se dé cuenta de la trampa interestelar que se ha estado preparando durante décadas. Y si el apagón no tiene que ver con la seguridad, sino con ocultar cómo están manipulando una sonda alienígena, como si fuera una marioneta cósmica, mientras la corteza irradiada revela secretos que podrían acabar con todos nosotros. Abróchense los cinturones, porque este no es el cometa de su abuela. Es la prueba irrefutable del mayor encubrimiento espacial desde Roswell, y las piezas están empezando a encajar. La doctora Lena Vogel se inclinó sobre su pantalla parpadeante en la tenue luz de la sala de control ESOC de la ESA en Darmstadt. El reloj marcaba pasada la medianoche del 5 de noviembre de 2025, cuando la alerta de Gaia rompió la rutina como el impacto de un meteorito. La bestia interestelar 3I/Atlas, ese pícaro del borde de la galaxia, había pasado rápidamente por el perihelio el 29 de octubre, pero ahora, de repente, su trayectoria de salida presentaba un fallo con una desviación de 0.0005 grados, un pequeño empujón que no podía explicarse por ninguna emisión de gases ni por ningún soplo solar. «Esto grita interferencia», le susurró a Raj Patel, su compañero genio orbital, mientras los gráficos bailaban erráticamente en sus dos monitores. «Olvídate de la deriva natural. Esto fue diseñado como si el cometa estuviera desafiando las leyes de Newton justo delante de sus ojos. Gancho 1. Si la gravedad no funciona, ¿qué es lo que realmente mueve los hilos?». Al otro lado del Atlántico, la fortaleza del JPL de la NASA en Pasadena se cerró más que un agujero negro. Las transmisiones públicas de las antenas de Goldstone alimentaban la mentira, un escape hiperbólico constante a 68 kilómetros por segundo, sin dramas, solo otra roca lanzada hacia el sobrevuelo de la Tierra del 19 de diciembre a una distancia segura de 270 millones de kilómetros. Pero los rumores internos de Vogel pintaban una pesadilla, modelos orbitales completos ocultos, datos efemérides reducidos a migajas. ¿Por qué ocultar las matemáticas de algo que no es una amenaza? Entra en el ciclón de la conspiración. El R-Conspiracy de Reddit se iluminó como una supernova, con hilos que gritaban el renacimiento de HAARP, ese Ion Beamer de Alaska renacido para manipular los cielos. La NASA está utilizando HAARP para dirigir la nave alienígena. Despertad, borregos, gritaba una publicación viral que mezclaba documentos desclasificados sobre la ionosfera con simulaciones de cometas que mostraban fuerzas fantasma. ¿HAARP muerto desde 2014? Tonterías. ACE-CAT 3D es solo un cambio de nombre y los picos de radio del 3 de noviembre desde Gacona coincidieron perfectamente con el ajuste. ¿Coincidencia o manipulación de la élite? Alerta de Byte. La versión oficial dice que se trata de una fuga de gas natural, pero las imágenes térmicas muestran chorros de precisión disparados en secuencias calculadas. Eso no es sublimación, es programación. La madriguera de Vogel se hizo más profunda al amanecer. Los fantasmas submilimétricos chilenos de ALMA, de octubre susurrando precursores, ligeras oscilaciones descartadas como ruido, pero que ahora gritan encubrimiento. La corteza, esa tumba de 15 a 20 metros bombardeada por la radiación de 7.000 millones de años de fuego estelar, no era solo una armadura, ocultaba algo vivo, modificando el curso como una bomba inteligente que evade el radar. Ella contactó a Avi Loeb, el agitador de Harvard que había llamado a Oumuamua tecnología alienígena. Los deltas desafían la física. Los ecos de HAARP coinciden. Derrame. Su respuesta fue fulminante. No es el viento, es una fuerza dirigida. Están ocultando la marioneta. Gancho 2. Si HAARP está emitiendo para desviar la trayectoria, el cometa está retrocediendo, convirtiendo la atmósfera terrestre en su patio de recreo. La capa irradiada, cargada de isótopos exóticos de supernovas, podría amplificar las señales electromagnéticas, creando un bucle de retroalimentación en el que la sonda responde a sus captores. La web estalló el 7 de noviembre, cuando Rogan lanzó una bomba en su podcast. HAARP atrapando una sonda. Esto es MK Ultra con esteroides para el espacio.
Los clips explotaron por todas partes, animando espejos iónicos que deformaban las ondas para empujar a 3E/Atlas, haciendo eco de los juegos mentales con satélites de los archivos de la Guerra Fría, olvidados hace tiempo por el público. Vogel filtró a The Guardian. La ESA ajusta los relojes de los fantasmas de la NASA. HAARP no es un mito, es la mano al volante. La reacción violenta le cerró el acceso. Sus colegas desaparecieron como estelas de vapor, pero el vertido de Gaia del 8 de noviembre golpeó más fuerte. Otro cambio de 0.0002 grados, acercándose poco a poco al plano de la Tierra como una baliza de localización. Alarma de bytes. ¿Los telescopios domésticos captan esto? Olvídate de observar las estrellas. Se trata de espiar a las estrellas que nos espían a nosotros. En las sombras de la NRO de Washington, D.C., el general Marcus Hale acechaba la sala de operaciones, con las transmisiones clasificadas X-37B brillando con fantasmas de radiofrecuencia fuera de la corteza terrestre, respuestas moduladas a algo sin nombre. HAARP es una cortina de humo, le espetó a la doctora Elena Reyes, su halcón de inteligencia. La realidad, resonadores de presupuesto secreto, perfeccionados en satélites basura, ahora sondeando la exótica capa del intruso cargada con isótopos de supernova de un sistema muerto hace miles de millones de años. Vogel se refugió en una casa segura de Berlín el 10 de noviembre. Su equipo, un nexo de conspiración. Si 3E/Atlas amplificaban los rayos, era un relé o una trampa que se cerraba de golpe. Las simulaciones advertían, los tirones persistentes podrían recortar el sobrevuelo en 10 millones de kilómetros, lo suficientemente cerca como para que las anomalías se volvieran virales antes del escaneo de JWST en diciembre. Bloquea los modelos, ordenó Hale a través de comunicaciones encriptadas. Desinfecta para la ESA. Pone en marcha HAARP. Prueba el tirón. Gancho 3. Las élites admiten el control de HAARP o entran en pánico cuando la corteza contraataca, convirtiendo su arma en un boomerang. Las peticiones aumentaron hasta 500,000. Desbloquead las órbitas. La CNN titubeó con caos cometario, el control de HAARP, y luego pasó a caprichos del viento por encargo de la NASA, pero los radioaficionados dieron en el clavo. 2.800 ráfagas de megahercios desde Gacona reflejaban el punto 0005 grados, como si el cometa se burlara de los entrometidos en tiempo real. El gráfico de Vogel se hizo viral, desviaciones que bailaban con pulsos en perfecta sincronización. Control o contracontrol, la cáscara lo sabe, publicó de forma anónima. Las sirenas aullaban fuera de su ventana mientras la cola se extendía más en las imágenes del Hubble. Quizá la corteza se fracturara bajo el tirón desesperado de la élite, revelando algo debajo que nunca debió ver la luz del día. El 12 de noviembre de 2025 amaneció con un frío cortante en las instalaciones del HAARP en Alaska, ahora rebautizadas como Instrumento de Investigación Ionosférica de la Universidad de Alaska Fairbanks, pero vibrando como el monstruo que realmente era bajo el radar. La doctora Elena Reyes, recién llegada en un vuelo nocturno desde Washington, supervisaba la escalada desde el búnker de control, mientras su equipo de técnicos ajustaba la matriz en fase de 180 antenas para esculpir la ionosfera y convertirla en un espejo improvisado. Apuntad con precisión a la capa D, ordenó, con la mirada fija en los monitores que seguían la trayectoria de salida de 3E/Atlas a 68 km por segundo. El objetivo era insidioso, inducir lentes de plasma en las alturas para refractar las ondas electromagnéticas, generando una sutil presión fotónica sobre la coma polvorienta del cometa, lo suficientemente suave como para disfrazarse de esos molestos efectos no gravitacionales que desconcertaban a los cerebritos. Pero las simulaciones eran cuentos de hadas. La primera prueba de explosión a las 14 horas UTC provocó un contraataque de 0.0003 grados, y el cometa se desvió como si rechazara una mano indeseada. «Está respondiendo», susurró Reyes, superponiendo la nueva telemetría de la ESA. Las desviaciones se acumulaban hasta 0.001 grados, algo totalmente imprevisto por cualquier software de efemérides estándar. El bloqueo de la NASA se había vuelto más denso que el alquitrán. No había actualizaciones públicas del sistema JPL Horizons. Desde finales de octubre, los elementos orbitales se habían borrado por completo y se habían convertido en fragmentos privados que no engañaban a nadie que estuviera al tanto. ¿Por qué el telón de acero? Porque reconocer la intromisión del HAARP
significaría confesar la existencia de la tecnología, y si esa corteza irradiada ocultaba el ingenio alienígena, todo el castillo de naipes se derrumbaría. Cuarto gancho. Si las élites están emitiendo para doblegar a la bestia, ¿está la bestia devolviendo el as, secuestrando nuestros cielos para su propia agenda cósmica? En las entrañas de Europa, la improvisada red de desertores de Vogel, programadores de la NASA hastiados, rechazados del SETI agotados, cosió la locura desde un lúgubre refugio en Zúrich. El 13 de noviembre se produjo el gran avance. Los registros robados de los satélites del Sistema Espacial de Infrarrojos revelaron que la corteza del cometa florecía bajo el ataque auroral artificial del HAARP. Esos isótopos exóticos como el xenón 136 dispersando iones en patrones inquietantes que imitaban los pings de los radares. Esta capa no es pasiva, es interactiva, informó Vogel a su sombría tripulación a través de un vídeo encriptado con el rostro demacrado por las interminables noches, sintonizando, absorbiendo la energía y luego devolviéndola como ajustes de rumbo. Avi Loeb intervino desde su sala de guerra de Harvard. Echa en falta la aceleración de Oumuamua, pero con inteligencia. HAARP provoca, la sonda se defiende. Las conspiraciones mutaron como un virus. 4 foros de Internet relacionaron los ajustes con psicosatélites. HAARP, reconvertido en un haz de pensamiento global, ahora utilizado para acorralar al intruso antes de que el sobrevuelo del 19 de diciembre dejara al descubierto sus entrañas. Las visitas a los vídeos HAARP secuestra un cometa se dispararon a decenas de millones, con animaciones rudimentarias que mostraban lazos ionosféricos tirando de 3I/Atlas, como un novillo renuente en un rodeo galáctico, con la corteza pulsando como un ser vivo que lucha contra la correa. Alerta de bytes. Los escáneres térmicos de los datos filtrados de ALMA muestran puntos calientes bajo la carcasa que se encienden en sincronía con los pulsos. No calor aleatorio, sino ventilaciones dirigidas que disparan como mini cohetes, prueba de que la explicación natural es humo de la élite para cegar a las masas. La sala de guerra de Hale en Colorado Springs crepitaba de tensión el 14 de noviembre. Las imágenes clasificadas del laboratorio orbital X-37B pintaban un espectáculo de horror. La cubierta irradiada se deformaba bajo campos inducidos, microventilaciones que no brotaban del hielo, sino de explosiones diseñadas que gritaban ingeniería. La trayectoria se mantiene, a duras penas, informó Reyes con gotas de sudor en la frente mientras las alarmas sonaban en un bucle de retroalimentación incipiente. Las ondas del HAARP rebotaban amplificadas en la corteza y aumentaban la densidad ionosférica en toda la red de Alaska. Los apagones se extendieron por Anchorage como fichas de dominó. Las auroras diurnas pintaban el cielo de burlones tonos verdes y púrpuras. «¡Apagad la matriz!», gritó Hale por los auriculares, pero el daño se extendió. El último delta del cometa invirtió su curso, empujando un ajuste de 0,7 grados hacia la atracción gravitatoria de Júpiter, como si tramara una fuga de las molestas garras de la Tierra. La furia pública estalló con las revelaciones de Vogel. Prueba HAARP de la NASA con visitante interestelar, modelos suprimidos, que impactó en Wikileaks como una bomba nuclear y desencadenó protestas en el Centro Espacial Kennedy, donde multitudes coreaban «Liberad las órbitas» bajo la atenta mirada de la policía antidisturbios. Los principales medios de comunicación se retorcieron en el viento. Travesuras del viento solar. De la CNN repitió el giro censurado, pero la verdadera esencia se filtró a través de las redes de radioaficionados de todo el mundo, captando ecos modulados de 3I/Atlas, números primos superpuestos a las frecuencias exactas de HAARP, como una respuesta descarada desde el vacío. Gancho 5. Si el cometa nos devuelve el eco de nuestra propia tecnología, ¿se trata de una conversación o de una cuenta atrás para vengarse por molestar al oso cósmico equivocado? El 15 de noviembre, Vogel apareció en un callejón de Praga, empapado por la lluvia, donde se reunió con un radioastrónomo checo canoso que había interceptado las señales sin procesar del Very Large Array directamente desde Nuevo México. Los secretos de la corteza se solidificaron allí. Su opacidad bloqueaba las ondas de luz visible, pero las ondas de radio la atravesaban como un cuchillo, revelando estructuras reticulares que parecían menos roca congelada y más metamateriales diseñados para desviar la atracción y amplificar las respuestas. Está evadiendo a propósito,
gruñó el astrónomo mientras tomaba un café negro en un antro de mala muerte, con sus visualizaciones mostrando los ajustes como evasiones deliberadas, la coraza flexionándose como una armadura inteligente. La petición de Loeb a las Naciones Unidas retumbó en Internet. Acaben con el apagón, es una amenaza para la transparencia global. Declaren el papel de HAARP o enfrenten la ira de la sonda. Pero los pasillos de la ONU resonaron huecos, atados por pactos oscuros con el Comando Espacial estadounidense que silenciaron a los diplomáticos. Los conspiradores obtuvieron un gran éxito. Los hilos entretejieron las ondas de frecuencia ultrabaja de HAARP, que en su día se rumoreaba que eran portadoras de control mental en historias de operaciones psicológicas por satélite, ahora dirigidas contra un enemigo interestelar. Si 3E/Atlas no era una roca tonta, sino un explorador de la Federación, la corteza ocultaba propulsores cuánticos o núcleos de IA que se autocorregían para alinearse con balizas terrestres ocultas o esquivar el torpe agarre de las élites. Reyes, con la conciencia resquebrajada como la propia corteza, pasó de contrabando memorandos internos a Vogel. No somos los amos aquí. El cometa está armando la ionosfera, convirtiendo nuestros rayos en sus propulsores. Bomba de bytes. Documentos desclasificados de los 90 muestran que HAARP se probó en asteroides. Ahora, con la corteza resquebrajándose bajo la tensión, ¿es este el Frankenstein de las élites accionando el interruptor contra sus creadores? El 16 de noviembre se desató la bestia. La desesperada oleada de HAARP, un martillo de 5 megavatios, forzó un cambio de 0,001 grados en la trayectoria del cometa, pero la reacción fue como una erupción solar. La corteza descargó ráfagas de radiofrecuencia que quemaron las líneas eléctricas de Alaska y las auroras cubrieron el hemisferio con una furia antinatural. La frenética instantánea del Hubble capturó la cola dividida, una corriente de iones y una columna de polvo que divergían como señuelos en una persecución de alto riesgo, con las fisuras de la corteza brillando con un fuego interior que desafiaba los modelos térmicos. El hielo no hace eso, la tecnología sí, gritó Loeb en una transmisión en directo desde su búnker de Boston, acumulando miles de millones de visitas, mientras el mundo sintonizaba con el desenlace. Los ajustes no eran caóticos, sino movimientos de ajedrez. El cometa elegía su vector para optimizar la ventana de observación del 19 de diciembre antes de desaparecer en la oscuridad exterior. La fachada de la NASA se resquebrajó. Un fallo en el sistema volcó modelos parciales en servidores públicos, admitiendo las desviaciones pero omitiendo convenientemente las huellas de HAARP y las respuestas espectrales. Las protestas se extendieron a millones de personas en Europa y Estados Unidos. Elon Musk lanzó una tormenta de tweets. Si HAARP está manipulando las ondas, que abra el código fuente de los controles antes de que abra el nuestro. Hale activó los sistemas de seguridad, interfirió las redes de radio civiles de todo el mundo y tachó cada filtración de desinformación rusa para sembrar la duda. Pero la voz del cometa se abrió paso, con una trayectoria que insinuaba la verdad como el canto de una sirena, y la piel irradiada quizás se desprendió lo suficiente como para dejar al descubierto la mentira que había debajo. Gancho 6, con la carcasa agrietada y las señales gritando. ¿Es el apagón el último suspiro del control o el preludio de una invasión en la que la sonda atrapa a las élites en su red? El 1 de diciembre de 2025, el velo sobre 3E/Atlas se adelgazó hasta convertirse en una telaraña mientras el cometa se precipitaba hacia su punto más cercano a la Tierra. Esos ajustes acumulativos de la trayectoria se acumulaban ahora hasta alcanzar 0,002 grados, una evasión calculada que se escapó de las frenéticas garras del HAARP como el agua entre los dedos. La heterogénea alianza de Vogel, reforzada por Loeb y un enjambre de hackers globales, desde guaridas de la web oscura hasta garajes de Silicon Valley, se atrincheró en un chalet suizo envuelto en niebla, diseccionando los preliminares pirateados del telescopio espacial James Webb, programado para el día 5. Los cimientos del apagón se derrumbaron bajo un torrente de filtraciones. Modelos orbitales completos surgieron en los nodos Tor de todo el mundo, exponiendo las efemérides manipuladas de la NASA, que habían borrado las desviaciones para ajustarse a una curva natural, ordenada, engañando solo a los sonámbulos. Temían que la luz del día revelara sus manos sucias, proclamó Vogel en un manifiesto que rebotó en todas las plataformas, acumulando miles de millones de visitas, mientras el mundo buscaba la verdad. Las conspiraciones crecieron como una marea.
HARP se reconvirtió en cebo interestelar, la corteza terrestre en una fortaleza para alguna nave exploradora de una federación galáctica, los ajustes en una astuta maniobra para sincronizarse con las antiguas líneas ley de la Tierra o con bases sobrenaturales enterradas bajo el hielo de la Antártida. Las protestas se transformaron en disturbios a voz en grito. Alambre de púas rodeaba Cabo Cañaveral, HARP fuera ya, garabateado con pintura roja sangre en todas las paredes, mientras enjambres de drones zumbaban sobre nuestras cabezas transmitiendo en directo las imágenes del caos. Alerta de Bytes. Si las élites oscurecieron las órbitas para ocultar su intromisión, ¿por qué las simulaciones filtradas muestran que el cometa elige trayectorias que evaden las ventanas de detección, casi como si estuviera jugando con nosotros, colgando justo fuera de nuestro alcance? Reyes cruzó el Rubicón el 30 de noviembre, pasando de contrabando la telemetría, sin procesar de HARP, a través de las fronteras en ráfagas encriptadas. Los pulsos se fijaron en los puntos calientes de la corteza con precisión quirúrgica, agitando estelas de plasma que el cometa secuestró en pleno vuelo, surfeando ríos ionosféricos como una vela solar descontrolada. No es dominación, es diálogo, confesó en un vídeo de baja calidad enviado a la red de Vogel, con la voz quebrada por el peso de la traición. Nuestros remolcadores despiertan lo que duerme en el interior y ahora está tirando con más fuerza. Las operaciones de Hale se convirtieron en una espiral frenética. El ACE-CAT 3D de Noruega se sincronizó para un bombardeo multisitio, con el poder colectivo del conjunto destinado a inundar al intruso con ruido electromagnético. Pero el colosal pulso del 2 de diciembre, un gigante de 5 megavatios, rebotó como una maldición. La carcasa se fracturó de forma audible en lecturas espectrales, escupiendo ráfagas de radiofrecuencia que dejaron a oscuras barrios enteros de Alaska y encendieron auroras que bailaron por todo el mundo con desafiante esplendor. El bloqueo de emergencia del Hubble capturó la imagen perfecta, fisuras que formaban una telaraña en la piel irradiada, celosías internas que pulsaban con un brillo sobrenatural que los modelos térmicos no podían alcanzar. Los ajustes ya no eran susurros, sino rugidos de desafío. Esto no es roca, es una reliquia, tronó Loeb en una transmisión en vivo a medianoche desde su oficina atrincherada en Harvard. La transmisión colapsó los servidores cuando miles de millones sintonizaron. Los foros de conspiración ardieron con memes de Crust Code Cracked, código de la corteza descifrado, que mostraban la corteza como una red neuronal que despertaba a las torpes ondas de la Tierra. Gancho 7. Si HARP es el estímulo y el cometa es la respuesta, ¿se trata de una manipulación mutua o de que las élites han caído en una trampa en la que la sonda reprograma sus propios proyectos secretos en su contra? Los circuitos globales se quemaron el 3 de diciembre. Las Naciones Unidas convocaron una cumbre de emergencia en Ginebra. Los delegados de la ESA golpearon la mesa exigiendo los registros de la NASA, mientras que los representantes estadounidenses se escudaron tras la seguridad nacional, que sonaba más hueca que una lata. El apagón ocultó el fracaso de HARP, pero los fracasados están contraatacando, testificó Vogel a través de una transmisión por proxy, con su imagen proyectada en pantallas gigantes, mientras la multitud fuera de la sala se agolpaba con pancartas exigiendo verdad o ajustes. Los conspiradores se alzaron con la victoria. Los deepfakes virales entretejieron las frecuencias ultra bajas de HARP, que durante mucho tiempo se rumoreó que eran portadoras de hipnosis masiva, en sagas de control mental por satélite ahora invertidas. El cometa como castigo divino por la arrogancia de la humanidad al jugar a ser Dios con las estrellas. Si 3I/Atlas no transportaban solo hielo, sino núcleos cuánticos o colmenas autorreparables, la corteza ocultaba propulsores que se autoajustaban para esquivar los rayos, alineándose para un sobrevuelo que prometía no una colisión, sino una comunión o una conquista. El último alijo de Reyes demostró la paridad. La sonda no solo soportaba la atracción, sino que la amplificaba, canalizando la furia ionosférica como ráfagas impulsoras que recortaban la aproximación en 15 millones de kilómetros, lo suficientemente cerca como para que los equipos aficionados pudieran escuchar los susurros. Bomba de bytes. Reaparecieron documentos de la década de los 90 que mostraban los empujones de HARP a los asteroides en pruebas secretas.
con la corteza astillándose y las señales aumentando. ¿Es este el golem de las élites volviendo la mirada hacia adentro, exponiendo los búnkeres y los presupuestos secretos a los mismos ojos a los que intentaban cegar? Del 4 al 18 de diciembre se disolvió en un torbellino de disturbios mundiales. Los ajustes se bloquearon cuando el cometa afirmó su arco. La integridad de la corteza se redujo al 60%, con puntos calientes que latían como un colosal latido, cada pulso sincronizándose con el campo magnético de la Tierra, de formas que desafiaban la mecánica orbital. HAARP se oscureció en medio de las investigaciones federales. Hale fue llevado ante los inquisidores del Congreso, acusado de sabotaje interestelar, y sus negativas se ahogaron en el rugido de las interceptaciones desclasificadas que mostraban el tirón mutuo, un tango cósmico en el que la sonda y el planeta se atraían en tándem. El colectivo de Vogel descodificó las emisiones poco a poco, coordenadas grabadas en secuencias primarias que apuntaban más allá del polvo del aire, entremezcladas con advertencias sobre intrusos indignos y planos para propulsores que doblaban el propio espacio. Las órbitas públicas se inundaron por fin de libertad. Las desviaciones quedaron al descubierto en simulaciones de código abierto, reivindicando a los filtradores y encendiendo un renacimiento de la astronomía ciudadana, desde los tejados hasta los observatorios. Las conspiraciones trascendieron. Ya no era el fin del mundo, sino el amanecer. La cáscara desprendía capas para revelar no armas, sino sabiduría. Los ajustes eran una prueba de nuestra preparación que habíamos superado por los pelos. Gancho 8, con el apagón roto y los rayos rebotando salvajemente. ¿Es la atracción del cometa la perdición de las élites o la mejora de la humanidad arrastrándonos al redil galáctico, les guste o no a los poderosos? El 19 de diciembre llegó como el día del juicio final. 3I/Atlas atravesó la noche con una magnitud de 9, su cola bifurcada como una bandera triunfal desplegada contra el vacío. La corteza se abrió en las últimas horas, lanzando rayos dirigidos hacia la Tierra, no como presagios de daño, sino como un diluvio de datos. Esquemas de corazones de fusión, mapas estelares grabados en luz, una invitación de la Federación velada en poesía matemática que lingüistas y codificadores desentrañaron en un frenesí extático. El apagón se desvaneció en la irrelevancia. Los telescopios, desde Mauna Kea hasta Atacama, se deleitaron con el espectáculo, y el mundo contuvo la respiración cuando se reveló la verdadera cara de la sonda. No era un destructor, sino un diplomático, y sus ajustes eran el preludio de una alianza. El imperio de Hale se derrumbó bajo las acusaciones. Reyes se convirtió en un icono de los denunciantes, y sus advertencias se vieron justificadas cuando las emisiones revelaron un tapiz de observadores que habían observado nuestros tropiezos durante eones. El cometa se alejó en un arco, los susurros se fueron apagando hasta el silencio, pero el legado de esas astutas desviaciones perduró como un eco. No estamos solos, hemos sido empujados a la conciencia, y el próximo visitante podría no ser tan amable. Final de Byte. Si HAARP tiró primero, las estrellas tiraron al final. Ahora la cuestión no es el control, sino el consentimiento, ya que el cosmos nos invita a bailar según sus condiciones.